Este vídeo va dirigido especialmente para las personas que le faltan todos los dientes, de pronto en la parte de arriba o de pronto en la parte de abajo, y quieren algo fijo, quieren unos dientes fijos, y resulta que el dentista o el cirujano que los ha mirado, que los ha visto, les ha dicho de que es imposible, que es muy complicado, que no hay suficiente hueso, que no se pueden colocar implantes. En este vídeo te explico de que todos los casos se pueden resolver de una forma muy rápida, muy sencilla, sin necesidad de recurrir a injertos de hueso ni cosas muy complicadas. Si este es tu caso, te recomiendo que veas el vídeo hasta el final porque te va a servir de muchísima utilidad. Bueno, y para que entiendas perfectamente esto, te voy a explicar rápidamente por qué es que tu dentista te dijo que no se pueden colocar implantes o que no tienes suficiente hueso. Hablemos de la parte de arriba. Te faltan todos los dientes de arriba, o de pronto tienes una prótesis de estas de quitar y poner de toda la vida en la parte de arriba y quieres algo fijo y resulta que tu dentista te dijo de que no se podía colocar porque no hay hueso. Eso te lo pudo haber dicho por varias razones, o porque el seno maxilar, que es una estructura que tenemos todos en la parte de arriba, está muy neumatizado, muy grande y no hay suficiente altura para poder colocar implantes. Ocurre en la mayoría de los casos. O de pronto tu caso es que no tienes suficiente anchura de hueso, que ese hueso no es tan ancho para que quepa un implante en ese hueso y es muy fino. O de pronto resulta que lo que sucede es que no es alto. No tienes suficiente altura de hueso, tienes muy poca altura de hueso. Puede ser también esa razón. O de pronto que tu calidad de hueso es muy mala. O de pronto que prácticamente no hay nada de hueso. Eso es lo que puede ocurrir en la parte de arriba. Y en la parte de abajo puede ocurrir algo de lo mismo. Puede que no tengas suficiente altura de hueso, sea muy bajito. O puede que no tengas suficiente anchura de hueso. Ten en cuenta que los implantes van metidos dentro del hueso y deben estar rodeados completamente del hueso. Si no tenemos suficiente anchura para poner un implante y ese hueso es muy estrecho, muy fino, ahí no va a caber un implante. Puede ser esa la razón. O en la mayoría de los casos lo que ocurre en la parte de abajo es que abajo tenemos un nervio que circula por la parte posterior de la mandíbula y generalmente ahí cuando has perdido las muelas hacia atrás y ha pasado mucho tiempo, esa altura de hueso, esa anchura, todo eso se ha perdido y hay muy poquita distancia desde lo que quedó de hueso hasta el nervio. Ese nervio no se puede tocar, no se puede dañar, no se puede romper. Esas son las razones por las cuales tu dentista te ha dicho seguramente que no se pueden colocar implantes porque tienes estas condiciones. ¿Y qué haría un dentista normal con implantes convencionales? En el caso de arriba, por ejemplo, si no tienes hueso porque el seno maxilar está muy grande, está muy neumatizado y no tenemos suficiente altura, pues te haría una elevación de seno maxilar, que es meter hueso dentro del seno para tener hueso suficiente y poder colocar implantes. O de pronto, si el problema es la anchura y tienes un hueso muy fino, puede hacer una expansión de hueso o una regeneración de hueso. O de pronto, si tu problema es que no es suficiente alto, es un hueso muy bajito, pues de pronto utilizaría un implantes ultra cortos o también recurriría a los injertos de hueso. O en los casos donde prácticamente no hay nada de hueso, te diría, vamos a intentar con una regeneración bastante agresiva, bastante compleja, pero lo más seguro que te diga en este caso es que esa cirugía a la que te va a someter puede que fracase. Y en la parte de abajo puede decirte lo mismo, o puede tener que hacer una expansión de hueso en el caso de que sea muy fino, o puede tener que decirte que tiene que hacer una regeneración de hueso, colocarte hueso nuevo para ganar esa altura y esa anchura perdida, o de pronto si el problema es el nervio, puede decirte que va a intentar lateralizar el nervio, es decir, abrir un poco, sacar ese nervio para un lado, colocar el implante, reposicionar el nervio, o directamente tener que hacer una regeneración, un injerto bastante complejo. Todas esas alternativas que te puede dar tu dentista, por más experiencia que tenga, involucran una segunda cirugía o más cirugías. Involucran también un altísimo riesgo de fracaso. Involucran también un coste adicional en el tratamiento. Y también tienes que tener en cuenta que todo eso conllevará más tiempo de tratamiento
Estamos hablando de varios meses. Cuando hablamos de injertos y ese tipo de cosas, hablamos de que el tratamiento se va a alargar 6 meses, 9 meses o hasta un año. Y también cuando hablamos de regeneraciones de hueso, injertos de hueso, estamos hablando de un altísimo porcentaje de fracaso. Y ya no te cuento los posoperatorios, es decir, lo que el paciente, lo que tú puedes llegar a sentir a la hora de tener que hacer ese tipo de intervenciones. Son cirugías muy agresivas en muchos casos, muy complejas en muchísimos casos, con altísimo porcentaje de fracaso, y esos posoperatorios el paciente va a sentir generalmente algo de dolor, a veces mucho, a veces poco, y va a tener procesos inflamatorios bastante agresivos. Todo eso es lo que tú no quieres, y por todo eso hoy en día ha salido más tecnología, más avances y otro tipo de implantología. Como todos los que me siguen en el canal desde hace muchos años, saben que yo me encuentro aquí en España y me dedico a la cirugía y a la implantología desde hace muchísimos años, y siempre estoy pensando y estoy investigando en cómo resolver los casos para mis pacientes, para devolver esas sonrisas, para devolver esas funciones masticatorias constantemente de la mejor forma que exista. Intentar conseguir la manera de poder devolver todo eso al paciente, esa calidad de vida, de la forma más sencilla posible. Y he visto que en muchísimos de los casos, sobre todo los casos más complejos, donde hemos visto que son pérdidas de hueso tremendas y el paciente quiere dientes fijos, donde muchos de los cirujanos que yo conozco, muchísimos y muy buenos cirujanos que aquí hay en España, y muchos de ellos he presentado casos tan complejos que me han dicho: doctor, este caso es imposible de resolver. Existe la posibilidad de hacer injertos y esto, pero ese paciente necesita saber de que va a ser una cirugía muy arriesgada y que lo más seguro es que llegue a fracasar. Seguramente puede ser tu caso, y ningún paciente estaría dispuesto a someterse a algo tan arriesgado, tan molesto, tan incómodo y de pronto tan costoso para que al final termine en un fracaso. Yo resuelvo muchísimos casos complejos y los resuelvo de la mejor manera posible. Siempre hacemos injertos y cosas de estas, pero gracias a la implantología estratégica he logrado resolver muchísimos de los casos muy complejos con cirugías mínimamente invasivas sin recurrir a los injertos de hueso, cosa que el paciente lo agradece. Me quedé asombrado con todo lo que le podemos ofrecer al paciente de una forma mucho más simple, mucho más sencilla, que seguramente es lo que tú quieres. Por ejemplo, en el caso de una elevación de seno donde hay que hacer un injerto de hueso, esperar 6-9 meses, colocar un implante, otra cirugía, tanto tiempo, con un implante pterigoideo, implantes estratégicos en el sector anterior, solucionamos el caso en cuestión de una semana. O de pronto casos donde la anchura de hueso era mínima, tenemos un hueso muy fino, donde hay que hacer una regeneración o una expansión. Si no sabes qué es una expansión de hueso, por aquí te dejo un vídeo donde explico qué es una expansión de hueso. Pero yo no quería someter al paciente a eso. Con implantología estratégica colocamos un implante que son muy finos, muy duros, muy macizos, muy resistentes, sin necesidad de expansiones, sin necesidad de injertos, solucionamos ese caso. El nervio. Esa altura de hueso no me da para colocar un implante en ese sector. No puedo tocar ese nervio, no puedo dañar ese nervio. ¿Qué hago? Quiero regenerar, necesito regenerar, hacer un injerto de hueso. Si eres dentista, si eres cirujano, sabes que hacer un injerto de hueso para ganar altura y anchura, volumen en general, en una gran cantidad. Si eres dentista, si eres cirujano, sabes que son cirugías muy complejas, donde tiene un altísimo porcentaje de fracaso y donde el posoperatorio, es decir, lo que el paciente va a sentir, va a ser algo que es bastante molesto, mucha inflamación y posiblemente dolor. Los implantes estratégicos están diseñados para poder pasar al lado de ese nervio sin dañarlo y sin romperlo. Es algo que se sale de lo normal. Por eso muchos dentistas, muchos odontólogos no comprenden las ventajas del todo de esta nueva implantología. Sí es cierto que son técnicas muy complejas y muy delicadas que hay que aprender minuciosamente, pero que esta tecnología y esta nueva implantología existe y ofrece muchísimas soluciones de una forma muy simple, muy sencilla a todos esos pacientes que les han dicho que tienen que someterse a cirugías muchísimo más complejas, muchísimo más arriesgadas para volver a tener dientes fijos.
Y ya para terminar, te puedo decir que yo trabajo y hago tratamientos con implantología estratégica desde hace muchos años y resuelvo muchísimos de mis casos complejos con este tipo de implantología, cirugías mínimamente invasivas, más simples, más rápidas para el paciente. Si eres dentista, si eres cirujano, sabrás de lo que te estoy hablando. Hay muchos casos muy complicados que llegan a nuestras consultas donde tenemos que decirle al paciente que es algo casi imposible de resolver. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca de este vídeo, este tema que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolvértelo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.